En este resumen vamos a tocar los tópicos más importantes, los temas más preguntados de este curso de cirugía, ¿cierto? Bien, vamos a empezar en este resumen con patología apendicular. Ven que estamos ya en estos esquemas de resumen, estamos enfocando ya a datos clave dirigidos a algunas de estas características. Por ejemplo, la etiología, la clínica, estudio diagnóstico, tratamiento y complicaciones para cada patología, al menos como un esquema general. ¿Okay? Bien, la patología apendicular tiene como etiología principal a la obstrucción de la base apendicular. Esta obstrucción de la base apendicular puede ser en niños a causa de la inflamación de los folículos de Rux y en los adultos por obstrucción, ¿por qué? Por fecalitos, ¿cierto? Por fecalitos. ¿Qué más? Otras causas que pueden generar apendicitis son la incarceración de las hernias, los parásitos como Trichuris trichura, oxiuros, voy a ponerle oxiuros, Trichuris trichura, hernias, tumores como el neoplasias como el tumor carcinoide, etc. ¿Ok? Los gérmenes que están involucrados en la etiología de la apendicitis son, ¿cuáles? Los gérmenes son los gram negativos, a la cabeza ¿quién? E. coli, y los anaerobios. Y el anaerobio más comúnmente involucrado acá es bacteroides frágiles. Por supuesto que gram negativos como E. coli predominan en fases no complicadas, antes que haya necrosis, perforación, y los anaerobios ya predominan cuando estamos en fases complicadas, cuando ya estamos en perforación. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? La clínica característica de la apendicitis sigue la secuencia de Murphy, y la secuencia de Murphy obedece a las 4 fases de la apendicitis. ¿Cuáles son las 4 fases de la apendicitis? Primero, la fase congestiva o catarral, luego la fase supurada o flemonosa, luego la fase necrosada y finalmente la fase perforada. En la fase congestiva, básicamente encontramos como clínica, ¿se acuerdan? Un dolor, un estímulo de tipo simpático que genera un dolor inespecífico, un dolor visceral, asociado a náuseas, asociado a ¿qué más? A anorexia, a hiporexia. Dolor, náuseas, anorexia. Luego, ya cuando supura, cuando se vuelve supurado, empieza ya un dolor de tipo localizado y es aquí donde encontramos el McBurney positivo, ¿cierto? Ya en fase necrosada, ya cuando ya hay necrosis de la víscera, encontramos principalmente fiebre, ¿cierto? Y en fases perforadas, cuando ya se complicó, encontramos dolor al rebote. Bien. ¿Qué más? Esto es la clínica. Ahora, esta clínica se caracteriza tiene ciertas características según la fase, pero todo se resume en una secuencia característica, que es, ¿cuál? La secuencia característica es la secuencia o cronología de Murphy, ¿cierto? Y la secuencia de Murphy empieza con anorexia como hallazgo más precoz, luego viene el dolor, un dolor inespecífico que luego se va a localizar, náuseas y luego fiebre, ¿cierto? Al final aparece la fiebre. Lo importante es que recuerden acá que el más precoz es la anorexia y el más tardío, el que ya se presenta cuando hay complicaciones, es la fiebre. Luego acá también dentro de la clínica deben recordar los puntos dolorosos. Los puntos dolorosos de la apendicitis, los más comunes son, el más frecuente de todos es el McBurney, que identifica localizaciones parasecales, intraperitoneales. Luego el punto de Morris, que identifica unas localizaciones paraileales. Luego tenemos el punto de Lanz, que identifica localizaciones pélvicas, y luego el punto de Lesene. Lesene identifica localizaciones retroperitoneales. Se agregan acá también los signos adicionales que deben recordar, los signos de Ropsing,
cuando palpan el lado izquierdo y genera dolor en el lado derecho. El punto del ilio psoas. El punto del ilio psoas, el signo del ilio psoas, el signo del obturador, como signos característicos, ¿no? Tenemos también al signo de Horn, que es cuando traccionan el testículo derecho, traccionan y genera dolor en la fosa ilíaca derecha. Tenemos el signo de Dunphy, que es el dolor en fosa ilíaca derecha luego de toser, dolor luego de la tos. Entonces, son algunas de las características clínicas de la apendicitis. Los estudios diagnósticos que debemos realizar son básicamente la ecografía y la tomografía como estudios de imágenes. Lo voy a poner acá entonces. Como estudios de imágenes, la tomografía con contraste es el estudio más preciso en la población en general. Pero si se trata de mujeres jóvenes o gestantes, el primer estudio que deben realizar no es la tomografía, primero tienen que realizar un ultrasonido, ecografía. En gestantes específicamente, si es que la ecografía no es concluyente, pueden usar una resonancia magnética. ¿Ok? Bien, esto dentro de los estudios de imágenes característicos. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos? Independientemente que hagan tomografía o que hagan ecografía como estudios diagnósticos, estudios de imágenes, los hallazgos deben ser un diámetro del apéndice un diámetro mayor a 6 milímetros, y o una pared mayor a 2 milímetros de grosor. Es decir, apéndice dilatado y engrosado, ¿cierto? Ahora, dentro de los estudios diagnósticos, además de los estudios de imágenes, debemos también tener en cuenta a los estudios de laboratorio. Dentro de los estudios de laboratorio encuentran leucocitosis. Leucocitosis, traducido en más de 10.000 leucocitos. ¿Ok? Desviación izquierda o neutrofilia, caracterizado por un 75% o más de predominio de neutrófilos. Elevación de PCR. ¿Okay? De la proteína C reactiva. Como estudios diagnósticos adicionales que pueden reforzar el diagnóstico. Bien, la decisión de tratamiento en la apendicitis va a depender de un adecuado diagnóstico, ¿cierto? Y para eso deben tener en cuenta y recordar la escala de Alvarado. El tratamiento de elección es la apendicectomía, eso lo recuerdan. Pero para hacer apendicectomía debemos tener en cuenta tener un diagnóstico adecuado basado en scores. El score más usado históricamente es el score de Alvarado. El score de Alvarado, que nos dice que tenemos que tener un puntaje de 10, ¿cierto? ¿Se acuerdan los puntajes de cada uno? Mantrels, ¿no? Migración del dolor, anorexia, náuseas, T de tenderness, de dolor en fosa ilíaca derecha, R de dolor al rebote, E de elevación de la temperatura, L de leucocitosis y S de shift, de desviación a la izquierda, que es un 75% o más de neutrofilia. La migración del dolor da un punto, la anorexia da un punto, las náuseas dan un punto, el dolor en fosa ilíaca derecha da 2 puntos, el dolor al rebote da un punto, la elevación de la temperatura 1 punto, la leucocitosis 2 puntos y la desviación izquierda 1 punto. Todo suma, o debería sumar, 3, 4, 5, 10, ¿cierto? 10. La tendencia actual es alejar la posibilidad de apendicitis con un score del 1 al 4. Es poca probabilidad de apendicitis. Buscar otras causas de dolor en fosa ilíaca derecha. En cambio, de 7 a 10 si es de conducta quirúrgica, es decir, apendicectomía. Y si nos encontramos en un punto medio que correspondería al 5 y al 6, tenemos acá duda diagnóstica. Y cuando tenemos duda diagnóstica, lo ideal es confirmar con imágenes, una tomografía. Si no contamos con tomografía, puede ser una ecografía. Si la tomografía o la ecografía no son concluyentes,
no ayudan en el diagnóstico, entonces recién en ese caso optamos por observación por 12 horas. 12 horas después se vuelve a calcular, se vuelve a tomar un hemograma y según eso se decide la cirugía. A partir de 4 en adelante, de 4 a 10, ya se puede optar por una conducta quirúrgica, pero luego de haber tomado un hemograma horas después. ¿Ok? Bien, entonces una vez que se ha hecho la escala de Alvarado, que podría ser algún otro score similar, o algún score pediátrico si correspondiera, se decide la cirugía. El tratamiento de elección es apendicectomía. Apendicectomía, como están viendo acá, la más común es esta, en la cual cortan el apéndice y anudan la base. Eso se llama una apendicectomía a muñón libre. Entonces, la apendicectomía puede ser a muñón libre si es que la base se encuentra en buen estado. Y la apendicectomía va a ser con una jareta adicional, una sutura de la base del ciego, es decir, jareta invaginante, si es que la base se encuentra comprometida. Entonces, base en buen estado, apendicectomía a muñón libre. Base en mal estado, con complicaciones, con perforación, con inflamación, jareta invaginante. ¿Está bien? Vamos a las complicaciones y de las complicaciones hacemos un complemento al tratamiento de estas complicaciones. Las complicaciones características de la apendicitis tienen que ver con la perforación. Una vez que se perfora el apéndice, este puede desarrollar peritonitis. Las peritonitis son las complicaciones más frecuentes y aparecen sobre todo luego de las 24 horas de evolución clínica como mínimo, ¿ok? Que es el tiempo luego del cual una víscera se puede perforar. Entonces, esta peritonitis puede ser localizada o puede ser generalizada. Localizada o generalizada. Si está localizada, el tratamiento consiste en apendicectomía más un drenaje o aspirado, se refiere a aspirar el contenido purulento de esta peritonitis localizada, y se agrega antibiótico terapia. ¿Okay? Por supuesto que los antibióticos van dirigidos a gram negativos y anaerobios, que son los que predominan en estas fases complicadas. Luego, en la peritonitis generalizada, se hace apendicectomía más lavado de cavidad peritoneal más antibiótico terapia. En ambos casos, tanto en localizadas como generalizadas, los antibióticos son por un mínimo de 5 a 7 días, dirigidos precisamente a los gram negativos y anaerobios. ¿Ok? Entonces, localizadas sobre todo se caracterizan por aspiración, por drenaje del contenido, no se lava la cavidad. ¿Cuándo se lava la cavidad peritoneal? En las generalizadas. No está recomendado ya hoy en día dejar drenes luego de una peritonitis. Se han encontrado mayores complicaciones con relación a esto. Ahora, otra complicación ya menos frecuente corresponde a las masas apendiculares. Las masas apendiculares clínicamente aparecen después de aproximadamente 4 días de evolución clínica, a partir de las 96 horas de evolución. A veces a partir del tercer día, pero más frecuentemente de 4 días en adelante. Las masas pueden ser plastrones o pueden ser abscesos. En el caso de los plastrones y abscesos, no se recomienda, al menos de inicio no, la apendicectomía, salvo haya condiciones técnicas favorables. Los plastrones deben tratarse básicamente con antibiótico terapia, mientras los abscesos apendiculares deben ser drenados. Drenaje más antibióticos, pero predomina el drenaje. Entonces, si les preguntan, manejo del plastrón, antibióticos, manejo del absceso, drenaje principalmente, y su antibiótico terapia adicional. No olviden que las masas aparecen a partir del 4.º día o se pueden diagnosticar y se les debe realizar de todas maneras una tomografía, una TAC, para confirmar diagnóstico y determinar, especificar qué tipo de masa es. Otra complicación no muy frecuente, pero alta mortalidad, corresponde a la pileflebitis. La pileflebitis, llamada también tromboflebitis portal, es la formación de microabscesos hepáticos, microabscesos en el hígado que pueden llegar a ser altamente mortales.
Esta es la complicación más mortal, por la sepsis a la que puede llevar, ¿no? Muy severa. Evidentemente aquí necesita, esta pileflebitis ya se caracteriza clínicamente por presencia de ictericia, por presencia de hepatomegalia, dolor en cuadrante inferior derecho, cuadrante superior derecho, etc. Y debe realizársele también una tomografía como estudio característico de los abscesos en el hígado. Bien. Listo. Esto como complicaciones generales. No olviden casos especiales como son las gestantes, que en realidad ya lo hemos puesto acá. Las gestantes deben, no se les hace tomografía, idealmente ecografía o resonancia en su defecto. El tratamiento en el caso de las gestantes, voy a agregarlo acá abajo, de rojito. Las gestantes se les hace también apendicectomía laparoscópica, no está contraindicado, pero de preferencia en el primer y segundo trimestre. Son los mejores momentos, sobre todo el segundo trimestre es el mejor momento para hacer una laparoscopía en la gestación. Las semanas finales del tercer trimestre pueden ser peligrosas, por lo que ya algunos recomiendan hacer laparotomía exploradora. Bien, dentro de los estudios diagnósticos, también los estudios de imágenes, los estudios de laboratorio, a veces se puede incluir examen de orina en caso de que quieran descartar o estudiar una posible infección urinaria. Quiero agregar acá los diagnósticos diferenciales. Diagnóstico diferencial de la apendicitis. El más importante y el más común es la adenitis mesentérica. Y la adenitis mesentérica, no olviden que tiene como característica, ¿qué cosa? Que no sigue la secuencia de Murphy, obedece a un dolor en el cuadrante inferior derecho por infecciones virales que inflaman a los ganglios. Así que usualmente estas adenitis mesentéricas tienen antecedentes de infección respiratoria o gastrointestinal vírica, que se caracteriza principalmente por linfocitosis. No tiene desviación izquierda. Otro diagnóstico diferencial suele ser la diverticulitis de Meckel, que sí tiene toda la secuencia de Murphy característica de una apendicitis aguda. Bien, doctores, con esto estamos cerrando el resumen de nuestra primera parte, que es apendicitis aguda, patología apendicular, inflamatoria, por supuesto. Vamos a revisar ahora el resumen de patología biliar y lo vamos a realizar en dos cuadros. En este cuadro tenemos aquello que está enfocado casi exclusivamente a la vesícula en general, y en un siguiente cuadro vamos a revisar el resumen de las patologías de la vía biliar principal. Hablo de la coledocolitiasis y la colangitis. Cuando hablamos de colelitiasis arriba, la colelitiasis, llamada también litiasis vesicular o podría llamarlo colecistolitiasis, no es otra cosa que cálculos en la vesícula, hallazgo de cálculos en la vesícula. Acá en etiología quiero poner que el cálculo más frecuente es el cálculo mixto a predominio de colesterol. No solamente tienen colesterol, dentro del triángulo de solubilidad encontrábamos lecitina, encontrábamos ácidos biliares, ¿cierto? Pero predomina el colesterol dentro como componente principal de los cálculos de la vesícula, porque estamos hablando de cálculos vesiculares. ¿Okay? No olviden que los factores de riesgo acá tienen que ver con las dislipidemias, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, la obesidad, ¿okay? La gestación. En la gestación se pueden desarrollar por éstasis mayor cantidad de cálculos. En general, las mujeres están con más riesgo de presentar cálculos. La clínica, usualmente, la litiasis vesicular se comporta de forma asintomática. No suele tener cálculos. Perdón, no suele tener síntomas. Pero si tuviera síntomas, están asociados sobre todo a los relacionados con el cólico vesicular. El estudio diagnóstico con el que se puede diagnosticar una colelitiasis es principalmente el ultrasonido, la ecografía. El tratamiento de la colelitiasis, en tanto sea asintomática, es observación. No se trata, no se hace colecistectomía, no está indicada la colelap, a menos que se haga
sintomática o tenga complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? A la derecha voy a poner, por ejemplo, que haga cólicos a repetición. En caso haga cólicos a repetición, sí está indicada la COLELAP, la colecistectomía laparoscópica. ¿Cuándo también está indicada la colecistectomía laparoscópica? No solo cuando hace cólicos a repetición, sino cuando empieza a hacer complicaciones como colecistitis aguda, pancreatitis aguda, colangitis aguda, etc. Algún problema derivado de la obstrucción por estos cálculos. También está indicada la COLELAP, la extirpación de la vesícula, la colecistectomía laparoscópica, si es que hay riesgo incrementado de cáncer de vesícula. Cuando el cáncer de vesícula tiene alto riesgo de desarrollarse, también hay que sacar la vesícula. ¿Cuáles son esas situaciones? Litos, cálculos mayores a 3 centímetros de tamaño, o cálculos, litos, litiasis, asociado a pólipos mayores o iguales a 1 centímetro. Principalmente en estos casos, cuando son cálculos más pólipos o cuando son cálculos muy grandes. Por supuesto que si ya presenta antecedentes familiares, la vesícula tiene características macroscópicas de alto riesgo de desarrollar cáncer de vesícula, también está indicada la COLELAP. Si no presenta estos criterios, generalmente el manejo es observación. Bien, entonces usualmente las ecografías son casuales, por otro motivo, en un chequeo, y ahí es donde encuentran los cálculos. Ahora, dentro de las complicaciones, ya hemos visto que puede desarrollar colecistitis, pancreatitis, colangitis, y esa ya tiene indicaciones quirúrgicas. El cólico vesicular es, como su propio nombre lo dice, el dolor. El dolor tipo retortijón, ¿no? Que secundario a la contracción, dolor por la contracción del músculo liso de la vesícula, ¿ok? Es un dolor intenso por la contracción, secundario a comidas copiosas, consumo de abundantes grasas, etc. Entonces es un dolor de corta duración. Y cuando digo de corta duración, aproximadamente dura unos 30 minutos. No tiene signos inflamatorios. ¿Qué quiere decir que no tenga signos inflamatorios? Que no tiene fiebre, no tiene leucocitosis y no presenta signo de Murphy. ¿Por qué no tiene signo de Murphy ni fiebre ni leucocitosis? Porque la vesícula no está inflamada, por eso no se llama colecistitis. Generalmente, cuando llegan estos casos de dolor de corta duración, sin fiebre, sin leucocitosis, el estudio diagnóstico de elección es una ecografía, un ultrasonido, pero una ecografía electiva. Por cólico vesicular no se hacen ecografías de urgencia. La ecografía es electiva, y según eso, si se confirma la presencia de cálculos, el tratamiento es la COLELAP. Por supuesto que no es una cirugía de urgencia. ¿Qué pasa? ¿Qué complicaciones tiene? ¿Qué pasa si el dolor se hace prolongado? Cuando el dolor se hace prolongado, cuando se agrega fiebre, cuando se agrega leucocitosis, en esos casos está haciendo colecistitis aguda. ¿Ok? Mientras no tenga dolor, mientras no tenga signos inflamatorios, es un simple cólico vesicular. Cuando ya se agregan los signos inflamatorios, ya se vuelve una colecistitis aguda, y ahí ya el manejo y el enfoque diagnóstico es distinto. Bien, entonces igual la COLELAP sigue siendo el manejo de urgencia. No hay antibióticos ni nada porque no está acá inflamado. Los cálculos se suelen ubicar, como ven acá, sobre todo en la zona del fondo, ¿no? Ahora, estos cálculos pueden pasar a la vía biliar, convirtiéndose en una probable coledocolitiasis. La colecistitis aguda, esta sí tiene mucha información. La colecistitis aguda, en su etiología, puede ser de 3 tipos. Puede ser una colecistitis litiásica. Voy a poner acá.
una colecistitis de tipo litiásica que corresponde al 90% de los casos. Puede ser una colecistitis alitiásica o acalculosa que corresponde al 10% de los casos, o puede ser una colecistitis enfisematosa, ¿ok?, que corresponde a menos del 1% de los casos. La colecistitis aguda litiásica es la más frecuente de todas y esta es secundaria a una obstrucción del conducto cístico. Entonces, ¿por qué ocurre la colecistitis? Porque se obstruye el cístico a este nivel, ¿no?, en alguna de estas partes, y esto genera el aumento de la presión dentro de la vesícula, la imposibilidad para drenar, y se desencadena todo el proceso inflamatorio. Cuando ya empiezan a proliferar gérmenes, aquí principalmente son E. coli y Klebsielas. La alitiásica no es secundaria a cálculos. La colecistitis alitiásica es secundaria a procesos de hipotensión severas, que generan hipotensión, aquellas secundarias a shock, a trauma, a quemaduras mayores, por eso aquí están los gran quemados, etc. Todos aquellos casos en los cuales haya una hipotensión severa. ¿Está bien? Aquí el germen más frecuentemente implicado también sigue siendo E. coli y Klebsiella. No cambia. También está asociado a la inmunosupresión. Entonces, shock por trauma, por quemaduras, por pérdidas masivas de volumen e inmunosupresión. Y la tercera, habíamos visto que es la colecistitis enfisematosa, que también es un tipo de colecistitis alitiásica porque aquí no está implicada ningún cálculo, ninguna piedra. Pero aquí sí la inmunosupresión es el factor de riesgo más importante, principalmente los diabéticos. No es exclusivo de los diabéticos, pero sobre todo. Ya no es E. coli tanto el germen, los gram negativos, sino acá se agregan el Clostridium. Clostridium perfringens, que es una bacteria formadora de gas, formadora de aire en la pared, por eso es que genera enfisema. Bien, de lejos, la más frecuente de todas viene a ser la colecistitis aguda litiásica, que es justamente a donde nos enfocamos. Clínicamente, la colecistitis aguda litiásica se caracteriza por presentar dolor de tipo prolongado o que no cede a AINES, ¿ok? No cede a AINES. Normalmente el cólico vesicular arriba, que comentábamos, se hace la Colelab de forma electiva, pero en la emergencia lo que se da para aliviar el dolor son AINES, antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo ketorolac o ketoprofeno. ¿Okay? Entonces, si el dolor es prolongado o no responde al manejo del dolor, no responde a AINES, entonces se trata de una probable colecistitis. Más aún si tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene signo de Murphy, cualquiera de ellos es clásicamente un cuadro de colecistitis aguda. Los criterios de Tokio, 2018 han ordenado el diagnóstico, y Tokio nos dice que hay tres criterios para determinar si se trata o no de una colecistitis. En primer lugar están los signos locales, y dentro de los signos locales tenemos al dolor en hipocondrio derecho, al signo de Murphy, a la palpación de masas, etc. Cualquier cosa que haya en la zona del hipocondrio derecho, dolor, Murphy, palpación de masa, resistencia, algo. En el B se encuentran los signos sistémicos de inflamación. ¿Cuáles son signos sistémicos? Fiebre, leucocitosis, elevación de proteína C reactiva. Y en el C se encuentran las imágenes, los estudios de imágenes. Y dentro de los estudios de imágenes, la ecografía es el estudio de elección, el principal. ¿Cómo se interpretan estos criterios de Tokio? Pues la presencia de A más B, un criterio de A más un criterio de B, nos da la sospecha de probable colecistitis aguda. Pero la presencia de A más B más C, es decir, un criterio de cada uno, incluyendo imágenes, ya nos da un diagnóstico confirmado. Bien, dentro de los estudios diagnósticos, decíamos que la ecografía viene a ser el hallazgo más característico, y esta ecografía, el estudio más importante, y los hallazgos característicos incluyen, dentro de la ecografía, una pared mayor o igual a 4 milímetros, una pared engrosada. El signo característico por el edema de la pared es el signo de la doble pared.
Bien. Signo de la doble pared, pared engrosada y demás. Podrían encontrar una longitud mayor de 10 centímetros o un diámetro mayor a 6 centímetros. Alargado y dilatado, ¿cierto? También son signos contributorios, pero el más importante siempre va a ser el grosor de la pared. Si encuentran adicional a esto cálculos, si logran ver el líquido libre alrededor, etcétera, ya se agrega, apoya el diagnóstico, pero estos son los hallazgos principales. Además de la ecografía, es útil también la gammagrafía. Específicamente el nombre se llama colecintigrafía, que es un estudio de más alta precisión, pero por su inaccesibilidad, por sus costos, por su dificultad para ser realizado, prácticamente no entra dentro de los esquemas. Ya no se hace prácticamente. El ultrasonido, la ecografía, viene a ser el estudio de elección. El tratamiento es idealmente la colecistectomía laparoscópica, la ColeLap. Ahora, esta ColeLap puede ser temprana o urgente. ColeLap temprana se hace temprana o urgente cuando el caso tiene menos de 72 horas de evolución. Cuando tiene poco tiempo, menos de 3 días, porque a partir del cuarto día, no olviden que ya los cuadros de colecistitis pueden hacer masas, plastrones y demás. Menos de 72 horas de evolución. Cuando se trata de pacientes inmunosuprimidos, quiere decir un diabético, por ejemplo, que mal controlado, que está haciendo una colecistitis complicada y demás, tiene que sacarse esa vesícula cuanto antes, sacarse el foco infeccioso. Los inmunosuprimidos, los que están haciendo en general complicaciones de colecistitis que no van a poder manejar con antibióticos. Por ejemplo, una colecistitis que está haciendo peritonitis, no van a solucionar la peritonitis con antibióticos, ¿cierto? Tienen que operarlo, tienen que sacar la vesícula. En esos casos se saca precozmente. Ahora, si de forma tardía o diferida, ya son aquellos casos que tienen mayores o iguales a 72 horas, ¿ok? No olviden que las colecistitis severas, es decir, las que tienen compromiso multiorgánico, tienen compromiso neurológico, cardiovascular, renal, hepático, etc., no se suele hacer ColeLap, sino en estadio severo se suele hacer colecistostomía. Colecistostomía, que es un drenaje de la vesícula biliar para ser descomprimida. Las complicaciones de la colecistitis, si no son tratadas oportunamente, para empezar puede generar, además de las peritonitis, masas, plastrones, tal cual cualquier apendicitis o similar. Dentro de las características está el síndrome de Mirici y las fístulas. Entonces voy a agregar acá el síndrome de Mirici. ¿Qué es el síndrome de Mirici? Es la compresión luminal del colédoco. Se comprime el colédoco porque la vesícula inflamada y el cálculo impactado están comprimiéndolo. No olviden que el síndrome de Mirici presenta ictericia. Usualmente son ictericias leves, con elevación leve de la bilirrubina, elevación leve de la fosfatasa alcalina y otras enzimas. Pero puede hacer ictericia sin llegar a ser necesariamente una colangitis. De este síndrome de Mirici se pueden formar fístulas. Y aquí tienen algunas de las fístulas que pueden ir a la vía biliar, al estómago, al duodeno, etc. La más común es la colecisto-duodenal, entre la vesícula, fondo vesicular, y el duodeno, primera porción, al duodeno. Estas fístulas colecisto-duodenales, dado que la fístula pasa al intestino, puede terminar obstruyéndose en la válvula ileocecal, y ahí se forma el híleo biliar. El híleo biliar es la obstrucción a nivel de la válvula ileocecal. No olviden que el híleo biliar puede presenta radiológicamente una triada que se caracteriza por la aerobilia, que es el aire en la vía biliar, como están viendo acá, y los signos radiológicos de obstrucción, niveles hidroaéreos, pila de monedas. Voy a poner acá aerobilia más obstrucción intestinal. Eventualmente pueden encontrar una radioopacidad en la fosa ilíaca derecha
que corresponde al cálculo impactado en la válvula ileocecal, ¿no es cierto? Pero no siempre van a encontrar eso, porque los cálculos a veces son radiolúcidos. Pero sí, aerobilia y signos obstructivos son característicos. Además, dentro de las complicaciones, la colecistitis puede evolucionar hacia la colecistitis crónica y eso se puede manifestar, por ejemplo, como vesícula en porcelana. La vesícula en porcelana tiene alto riesgo de desarrollar cáncer, malignización, aproximadamente un 30%. ¿Qué es la vesícula en porcelana? Es la calcificación de la pared vesicular por un proceso inflamatorio crónico. Cuando hay colecistitis agudas a repetición, cronifica, entonces se calcifica y eso se llama vesícula en porcelana, que puede llevar al cáncer, 25%, 30% de los casos aproximadamente. Otra forma de manifestación es la vesícula escleroatrófica, que también puede llevar tiene riesgo de desarrollar neoplasias, cánceres, pero menos que la vesícula en porcelana. Bien, entonces con eso cerramos nuestro resumen de colecistitis aguda. Vamos a hablar ahora de los problemas de la vía biliar. Me refiero a la coledocolitiasis y la colangitis. Coledocolitiasis, su propio nombre lo dice, cálculos en el colédoco, ¿cierto? Que estos cálculos en el colédoco pueden estar en el colédoco proximal, en el colédoco distal, vean las diferentes posiciones donde puede ubicarse. La mayoría de estos cálculos provienen de la vesícula. Entonces, cuando hablo de etiología, generalmente los cálculos pueden ser primarios cuando se originan en el colédoco. Y los que se originan en el colédoco suelen ser cálculos pigmentarios marrones, en los cuales predomina el bilirrubinato cálcico, bilirrubinato de calcio. No predomina el colesterol, ¿ok? Y el otro cálculo puede ser el cálculo secundario. Los cálculos secundarios son los que vienen de otro lado. ¿De dónde vienen? De la vesícula. Por lo tanto, son de colesterol, mixtos a predominio de colesterol. No olviden que estos secundarios, por lo tanto, son los más frecuentes. Entonces, si encuentran cálculo en el colédoco, lo más probable es que haya venido de otro. Cuando es un cálculo que ocurre después de una cirugía postquirúrgico, se denomina cálculo residual. Han sacado la vesícula y después se pone amarillo. Listo. Cálculo residual. La clínica característica de la coledocolitiasis se basa en dos hallazgos: dolor e ictericia. Ahí está, ¿no? Como está mostrando ahí. Dolor e ictericia. No fiebre, porque si le agregamos fiebre, no olviden que ya estamos hablando de una tríada de Charcot, que es característico de la colangitis. Dolor e ictericia. Bien, este dolor e ictericia se puede traducir en hallazgos de laboratorio. En estudios de laboratorio van a encontrar elevación de la bilirrubina total, generalmente por encima de 4 miligramos por decilitro, a predominio de bilirrubina directa, ¿okay? Que es el que se eleva cuando hay patrones obstructivos. Se elevan también las enzimas colestásicas. ¿Y las enzimas colestásicas cuáles son? Fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transferasa, ¿no es cierto? También se elevan y son muy característicos de las coledocolitiasis. Pueden elevarse las amilasas, pueden elevarse las lipasas, puede haber elevación discreta incluso de estas, pero lo más importante es valorar la elevación de bilirrubinas y las enzimas colestásicas, ¿ok? Bien, estas vienen a ser las características clínicas. Ahora, no olviden que esta clínica aparece cuando el cálculo sea obstruido, si no, la forma de presentación suele ser asintomática también muchas veces. Dentro de los estudios diagnósticos de la coledocolitiasis, el estudio inicial, el primerito a realizar, es la ecografía, el ultrasonido, que no tiene mucha sensibilidad para encontrar el cálculo. ¿Pero por qué hacen ecografía al inicio? El ultrasonido, la ecografía inicial, se hace para ver dilatación del colédoco. Y lo máximo que debe medir el colédoco es 6 milímetros. Cuando hay vesícula, cuando todavía está la vesícula en su lugar. Si ya es colecistectomizado, puede medir hasta 7 milímetros. Tengan ese datito, ¿eh? Hasta 6 con vesícula in situ y hasta 7 con
con vesícula extirpada, ¿no? Postcolecistectomía. ¿Ok? Ese es el estudio inicial, pero si les preguntan por el estudio de elección, entonces tienen que elegir las colangiografías. Las colangiografías. Las colangiografías pueden ser endoscópicas, colangiografía endoscópica entre paréntesis CEPRE, o pueden ser colangiografías por resonancia magnética. ¿Cómo se llama? Colangioresonancia magnética. CEPRE o colangioresonancia magnética. Ambas son tipos de colangiografías porque están pintando la vía biliar. Pueden hacerlo por vía endoscópica, como están viendo acá, entran con el endoscopio, llegan a la vía biliar, o pueden hacerlo por resonancia magnética, como están viendo en esta imagen. CEPRE y colangioresonancia. ¿Cuál es el de elección? ¿Cuál se hace más? El más frecuente, el que se elige, el de elección por sus características diagnósticas y terapéuticas suele ser CEPRE o colangiografía endoscópica, que es el otro nombre, ¿no? El tratamiento, una vez confirmado el diagnóstico, debe hacerse en el mismo procedimiento endoscópico. El tratamiento viene a ser CEPRE más, o sea, colangio, pancreato, retroendoscopía, más esfinterotomía. Se cortan las fibras del esfínter y se extrae el cálculo, más extracción del cálculo. ¿Ok? El problema de CEPRE es que trae algunas complicaciones. CEPRE, y cuando hablo de complicaciones voy a hablar de las complicaciones de la CEPRE acá, puede traer hemorragias, puede generar perforaciones intestinales, puede generar pancreatitis post-CEPRE principalmente. Son algunas de las complicaciones principales. Incluso puede generar que haya fistulizaciones hacia los vasos sanguíneos, ¿cierto? Puede haber perforaciones vasculares incluso. Bien, y la complicación ya propia de la coledocolitiasis puede ser la colangitis. No solo la colangitis, sino también la pancreatitis. Entonces, a eso nos enfocamos en eso, en la colangitis. Bien, estos son los datos lo más importantes que deben recordar de coledocolitiasis. Vamos ahora a la colangitis aguda. La colangitis es una inflamación de la vía biliar principal, del colangio, ¿no? Entonces, la etiología puede ser benigna, si es que se trata de una obstrucción de una coledocolitiasis, cálculos en la vía biliar, o puede ser una causa maligna, es decir, un cáncer. Y el cáncer más frecuente es el cáncer de cabeza de páncreas. El cáncer de cabeza de páncreas que puede generar una colangitis. Los gérmenes acá comúnmente involucrados son los gram negativos, E. coli, Klebsiella, pero también en nuestro medio hay bastante participación de Enterobacter. Si se dan cuenta, la etiología, la causa de colangitis es básicamente la obstrucción de la vía biliar principal. Por eso ponemos a la colangitis, a la coledocolitiasis como una de las causas más comunes. La clínica se caracteriza sobre todo por la triada de Charcot. ¿Y qué dice la triada de Charcot? La unión de fiebre, ictericia y dolor. Fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho, en epigastro incluso podría mencionar, es característico de colangitis. Ahora, la pentada de Reynolds también se ha usado por mucho tiempo y aquí se agrega, además de fiebre, ictericia y dolor, se agrega depresión del sistema nervioso central y se agrega el shock, o sea, compromiso neurológico y compromiso cardiovascular sumados a la ya conocida triada de Charcot. En todos los casos, la pentada de Reynolds traduce una colangitis severa. Bien. Ahora, nuevamente, dentro de la colangitis también los criterios de Tokio 2018 han ordenado el diagnóstico acá y pone como criterios A, signos de colestasis. ¿Cuáles son signos de colestasis característicos? En colestasis tenemos la presencia clínica de ictericia,
Tenemos la elevación de la bilirrubina, elevación de fosfatasa alcalina, elevación de gamma-glutamil transferasa, etc. Es decir, hallazgos tanto clínicos como de laboratorio que traduzcan una obstrucción, una éstasis de la vía biliar. Luego, dentro de B, encontramos los signos sistémicos de inflamación. ¿Y cuáles son los signos sistémicos de inflamación? Fiebre, ictericia, fiebre, leucocitosis, elevación de proteína C reactiva también. Y en C tenemos a los signos, más que signos, a las imágenes. Y en las imágenes, la imagen de elección que tienen que recordar acá es la colangiografía endoscópica. ¿Qué significa colangiografía endoscópica? CEPRE. CEPRE nuevamente. ¿Cómo se estudia, cómo se interpreta esto? Lo vamos a poner acá, de otro colorcito. A más B, o sea, la presencia de un signo de A con un signo de B es sospecha de colangitis. Pero si tienen A más B más C, es decir, con imágenes positivas, tienen diagnóstico confirmado. ¿Ok? Dentro de los estudios diagnósticos que van a realizar, el estudio de elección, de rojito, el estudio de elección nuevamente son las colangiografías de elección. Nuevamente, colangiografía. Ahora, esta colangiografía puede ser una colangiografía endoscópica o puede ser por resonancia magnética. La que se prefiere nuevamente es la endoscópica. Por eso el estudio de elección de la colangitis nuevamente es CEPRE. Además de las colangiografías o resonancias magnéticas en general, pueden hacerse tomografías, ecografías, etc. Pero les repito, la colangiografía es el estudio de elección que además hace confirmación del cuadro. El tratamiento va a depender del grado de severidad. Bien, del grado de severidad, si se encuentra en grado 1, 2 o 3. El tratamiento de elección, si le ponen así de frente, es CEPRE. CEPRE o vamos a ponerlo de forma completa, drenaje de la vía biliar por CEPRE, un drenaje endoscópico. Entre paréntesis voy a poner CEPRE. Al hacer el drenaje vía CEPRE, también van a poder hacer la esfinterotomía, la extracción del cálculo y demás. No olviden que eso es el de elección, pero no siempre se puede hacer. Cuando estamos en grado 1, podemos hacer una CEPRE, tal vez no tan urgente, una CEPRE en la misma hospitalización, temprana voy a poner. Cuando estamos en grado 2, grado moderado, lo de elección es una CEPRE, pero ya es una CEPRE urgente, porque ya está a punto de pasar a grado 3. En cambio, cuando estamos en grado 3, severidad, ya no podemos hacer CEPRE. No CEPRE. ¿Cuál es la elección acá? Es hacer un drenaje quirúrgico. Y dentro de las opciones de drenaje quirúrgico están las colecistostomías. Colecistostomía. Aquí la S es importantísima. Ostomía. Colecistostomía. Puede ser percutánea, puede ser quirúrgica. La exploración de la vía biliar principal también está acá. Ahora, ¿qué cosa define que sea severo? Eso lo voy a poner acá en complicaciones. La severidad de la colangitis hace referencia al compromiso multiorgánico. Puede haber compromiso cardiovascular, que se traduce como shock, un shock que requiere el uso de aminas, de inotrópicos. Puede haber compromiso neurológico, depresión del sistema nervioso central. Puede haber un compromiso respiratorio, un PAFI menor de 300. ¿Ok? Compromiso respiratorio. Puede haber un compromiso hepático. Hepático hace referencia a un INR prolongado, más de 1.5. Puede haber un compromiso renal. Cuando hablamos de compromiso renal puede haber oliguria, puede haber elevación de la creatinina, puede haber un compromiso hematológico, plaquetas menores a 100.000, 100K. ¿Ok? Entonces, la presencia de alguno de estos
compromiso cardiovascular, neurológico, respiratorio, hepático, renal, hematológico, traduce severidad. Y si hay severidad, estamos en grado 3. Y en estos casos no se puede hacer CEPRE y tenemos que optar por procedimientos quirúrgicos o percutáneos. Finalmente, otra de las complicaciones comunes de la colangitis es que la infección asciende hacia el hígado. El absceso de la vía biliar, como están viendo en la imagen de la izquierda, puede ascender hacia el hígado y eso genera un absceso hepático piógeno. Por eso es cuando le preguntan las características del absceso hepático piógeno, este asciende por vía biliar, usualmente secundario a una colangitis, y tiene también como gérmenes más comunes a los mismos que conocemos de la colangitis, E. coli principalmente. Listo, con eso cerramos nuestro resumen de colangitis aguda y en general de la patología biliar inflamatoria. Vamos ahora al resumen de patología diverticular, o sea, complicaciones de los divertículos. ¿Qué recuerdan de los divertículos? De los divertículos debemos recordar que son, aquí lo voy a cerrar, son protrusiones de parte de la pared intestinal por un defecto a nivel muscular. Por lo tanto, deben recordar que estos divertículos no tienen capa muscular. ¿Ok? Por lo tanto, son falsos divertículos. Y además deben recordar que estos divertículos se suelen ubicar generalmente en el lado antimesentérico. Bien. Ahora, estos divertículos se encuentran más frecuentemente donde en el colon del lado izquierdo, es decir, sigmoides y colon descendente, lado izquierdo del colon. Y estos divertículos pueden complicarse de dos formas principales, la hemorragia diverticular y la diverticulitis, el proceso inflamatorio de los divertículos. La hemorragia diverticular, el sangrado diverticular, usualmente, acá más que etiología, quiero dar algunas características. Usualmente ocurre en el colon del lado derecho, es decir, colon ascendente y ciego. Quiere decir que aún sin ser, porque no lo son, aún sin ser la localización más frecuente de divertículos, los del lado derecho tienen más capacidades sangrantes, sangran más. Ocurren sobre todo en personas mayores de 50 años. La clínica característica de la hemorragia diverticular pues se presenta como una hemorragia digestiva baja masiva. De hecho, viene a ser la primera causa de hemorragia digestiva masiva. Ojo, la segunda causa, solo como datito adicional, que quizá no lo hemos comentado mucho, la segunda causa suele ser las malformaciones arteriovenosas del colon, las angiodisplasias. Pero estamos hablando de hemorragias digestivas bajas masivas. Siempre hay que buscar o bien divertículos o bien malformaciones arteriovenosas. No olviden que las hemorragias por neoplasias, por cánceres, no suelen ser tan masivas. De hecho, incluso son crónicas, microscópicas y se manifiestan más con anemia. La hemorragia diverticular debe estudiarse siempre con una colonoscopía para identificar el sangrado, la zona de sangrado, colonoscopía. Y manejo del medio interno, ¿no? Reposición de volumen, paquete globular, estos según sea el caso. El tratamiento puede remitir espontáneamente, que sería lo ideal, pero no siempre se logra. Puede hacerse tratamiento, resolución espontánea. Si no se resuelve, siempre se prefiere primero una embolización. Embolizar el vaso mesentérico que está irrigando esta zona para detener el sangrado. Y finalmente, si es que la embolización fracasa, debe pasarse a un tratamiento quirúrgico que es la colectomía total. Generalmente se hace total. Bien. Esto con el enfoque general de la hemorragia diverticular. Vamos a la diverticulitis. La diverticulitis generalmente ocurre
en el lado izquierdo. ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es la etiología? Por obstrucción, nuevamente, obstrucción de la base diverticular. Y esta obstrucción se da generalmente por estreñimiento crónico. Personas estreñidas forman masas duras, fecalitos, y eso genera la obstrucción, tal cual lo hacía en la apendicitis los adultos. Generalmente ocurren en mayores o iguales de 50 años, más aún si tiene este antecedente. Y es más frecuente a nivel del sigmoides y en general nuevamente lado izquierdo del colon. ¿Ok? Sigmoides, colon descendente. Ahora, dentro de la clínica, en la diverticulitis, se identifica una triada, características clínicas muy comunes, que corresponden al dolor en el lado izquierdo, la presencia o palpación de una masa en el lado izquierdo, estamos hablando de flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo, y la presencia de signos inflamatorios como fiebre. Dolor, masa y fiebre es una forma de presentación característica en las preguntas de diverticulitis. ¿Ok? Dolor, masa y fiebre. Eventualmente puede haber signos peritoneales, puede haber signos de obstrucción intestinal, de peritonitis, signos de pileflebitis, incluso al igual que la apendicitis, es decir, también podrían hacer ictericia, etc. Siempre, dentro de los estudios diagnósticos, debe hacerse una tomografía. TAC. No olviden que en la diverticulitis, cuando ya está inflamado el divertículo, debe evitarse, por eso acá pongo contraindicado en diverticulitis, las radiografías con contraste por el recto. Normalmente inyectan contraste con una sonda por el recto para poder ver la presencia de divertículos a lo largo del colon, ¿cierto? Esta medida está contraindicada en casos de diverticulitis, sobre todo si tienen más de 24 horas. Así que de preferencia hacen su tomografía contrastada. Y eso les va a determinar el grado de Hinchey. Y esta es justamente la clasificación de Hinchey. ¿Qué dice Hinchey? ¿Qué dice Hinchey sobre la diverticulitis? Según Hinchey, la diverticulitis tiene 4 grados. Un grado 1 que puede ser 1A. 1A corresponde al engrosamiento de la pared. Solo está engrosada la pared del divertículo. Puede ser un 1B cuando ya tienen microabscesos o abscesos pericólicos. Microabscesos o abscesos pericólicos. Luego viene el Hinchey 2. El Hinchey 2 ya tiene abscesos grandes que invaden otras regiones y a veces se encuentran en cualquier parte del peritoneo, intraperitoneales, retroperitoneales o incluso en localizaciones pélvicas, ¿cierto? Luego viene el Hinchey 3, que ya corresponde a las peritonitis. Pero peritonitis purulentas, de contenido purulento. Y finalmente el Hinchey 4, que ya es un hallazgo de peritonitis fecaloidea, que es el más severo, ¿no? Entonces, 1, solamente hay un engrosamiento o en todo caso la presencia de abscesos pericólicos pequeñitos. Y el 2 ya tiene abscesos mucho más grandes, colecciones en la pelvis, en el retroperitoneo y demás. Todo esto, ¿con qué se diagnostica? Con la tomografía. ¿Por qué es importante determinar el Hinchey? Porque según eso se va a realizar el tratamiento. El tratamiento en el grado 1 de Hinchey es tratamiento médico, es decir, antibiótico terapia. Y se resuelven solos los divertículos. Bueno, no solos, ¿no? Sino con tratamiento antibiótico. El Hinchey 2 ya implica de todas maneras un drenaje. Y siempre se va a preferir un drenaje percutáneo, al menos siempre que sea posible. El Hinchey 3 y 4, sí, ambos ya requieren manejo quirúrgico y la cirugía se basa principalmente en la resección del intestino. Estamos hablando de resección del sigmoides, del colon descendente, de la zona del segmento intestinal que esté afectado. De la resección vamos a tenemos 2 caminos. Luego de resecar podemos hacer anastomosis o podemos hacer colostomías. ¿De qué depende? Del estado general del paciente, depende de
de las características del intestino, del estado nutricional. Y la colostomía que realizamos, de ser el caso, es la colostomía tipo Hartmann, ¿cierto? Si es que correspondiera. ¿Listo? No olviden que de estos hinchays, el hinchay 2 es el que se suele caracterizar por la presencia, por la palpación de masa. Cuando hay masa, es muy probable que se esté refiriendo a un hinchay 2. Ahora, quiero agregar acá complicaciones. Dentro de las complicaciones que puede hacer una diverticulitis están las fístulas. Bueno, puede hacer obstrucción, puede hacer peritonitis, ya lo pusimos, puede fistulizar, puede hacer fístulas. Y la más frecuente de todas las fístulas es la fístula hablo de colo porque estamos en colon, vesical, a la vejiga. Por lo tanto, el cuadro clínico puede cursar con salida de contenido fecaloideo en la orina. Bien, con eso cerramos nuestro resumen de diverticulitis y con eso en general las patologías de abdomen agudo inflamatorio. Bien. Vamos a ver ahora obstrucción intestinal. Dentro de las causas de la etiología de obstrucción intestinal, empecemos con las del intestino delgado. Recuerden que la primera causa de obstrucción del intestino delgado es el síndrome de bridas y adherencias o síndrome adherencial. Y como segunda causa tenemos a la obstrucción por hernias, sobre todo las hernias inguinales incarceradas, ¿no? Entonces, primero bridas y adherencias postoperatorias y en segundo lugar hernias. Si nos preguntan dirigido a la causa de obstrucción de intestino grueso, la primera causa de obstrucción de intestino grueso en nuestro medio es la presencia de vólvulos, ¿okay? De vólvulos, sobre todo del sigmoides. Y en segundo lugar tenemos a la obstrucción por neoplasias, cáncer de colon principalmente. Ahora, esto es si nos preguntan por intestino delgado o intestino grueso. Si la pregunta es directa, ¿cuál es la primera causa de obstrucción del intestino en general? Siempre, de lejos, en cualquier lugar, la primera causa va a ser la obstrucción por bridas y adherencias postquirúrgicas. ¿Está bien? Si el paciente no ha sido operado, va a ser la siguiente causa, que viene a ser las hernias. No olviden además que en los niños, porque esto es para adultos, ¿no? En los niños, la primera causa suele ser, niños menores de 4 años, la intususcepción. Y si ya nos preguntan por recién nacidos, vienen a ser las atresias, sobre todo las atresias duodenales, las atresias yayuno-ileales. La obstrucción intestinal clínicamente, ¿cuál es la clínica? Se caracteriza por algunos síntomas muy conocidos, como son, para empezar, los vómitos. Los vómitos que pueden ser precoces, si es que la obstrucción es alta, voy a poner alta o baja. Si la obstrucción es alta, el vómito es precoz, pero si la obstrucción es baja, el vómito es tardío. Además de vómitos, presenta distensión abdominal. Si la obstrucción es alta, es una distensión epigástrica. Y si la obstrucción es baja, la distensión es una distensión abdominal generalizada. Además de vómitos y distensión, tenemos dolor tipo cólico, ¿cierto? Además de dolor cólico, el paciente no elimina flatos, ausencia de flatos, ausencia de eliminación de gases. Ausencia de flatos y hay una disminución de los ruidos hidroaéreos, pero una disminución en frecuencia, porque en realidad aumentan en tono, se hacen muy intensos y de ahí viene el signo del hallazgo del timbre metálico. Metabólicamente las obstrucciones intestinales altas hacen principalmente alcalosis, pero una alcalosis de tipo metabólica, con pérdida de potasio, con pérdida de cloro, alcalosis hipocalémicas e hipoclorémicas. Y las obstrucciones bajas hacen principalmente acidosis metabólica, con hiponatremia, pérdida de sodio. ¿Okay?
Listo. Entonces, esto como características clínicas. Lo que casi siempre nos van a preguntar, nos van a poner como hallazgos son estos tres primeros: vómitos, distensión y dolor. Por eso es que por ahí forzadamente algunos colocan como la triada de la obstrucción, pero en realidad tienen más cosas clínicas, como ven. Dentro de los estudios diagnósticos, el mejor estudio, el estudio de elección, siempre va a ser una radiografía simple de abdomen. Radiografía de abdomen simple, sin contraste. El mejor contraste en este caso es el aire, con el paciente de preferencia en bipedestación, frontal y lateral, frente y de costadito, ¿cierto? El uso de contrastes, contrastes de bario o contrastes hidrosolubles basados en yodo, se usan principalmente cuando hay duda diagnóstica y para estudiar ya patologías específicas que estamos sospechando. La radiografía simple es el estudio de elección y vamos a encontrar los signos característicos que vemos acá: el de monedas apiladas o pila de monedas, o los niveles hidroaéreos. Además de la radiografía, debe hacerse un hemograma, porque en el hemograma que vamos a encontrar que la presencia de leucocitosis, más aún si hay neutrofilia, traduce probable isquemia intestinal. Significa que nuestra obstrucción intestinal probablemente ya se esté complicando. El tratamiento de la obstrucción intestinal en realidad se basa en resolver la causa obstructiva, resolver las vías y adherencias, resolver la hernia, resolver el vólvulo, resolver el cáncer, lo que fuere. Pero aquí nos referimos al manejo general, al manejo inicial. Siempre la medida inicial ante toda obstrucción intestinal va a ser, para empezar, que el paciente esté en ayuno, lo que algunos conocen como NPO, ¿no? Nada por vía oral. No solamente ayuno, sino hidratación. El paciente tiene que estar hidratado por vía endovenosa. No le van a dar por vía oral si se supone que está obstruido, ¿no? Y además se le debe colocar una sonda nasogástrica para descomprimir. Podría ser orogástrica, pero bueno, de todas maneras la presencia, es mucho más técnicamente más factible colocarlo por vía nasal. Ayuno, hidratación y sonda nasogástrica. Cuando decidimos la cirugía de un cuadro obstructivo. La cirugía se hace cuando tiene signos de sufrimiento intestinal, signos de isquemia. ¿Y cuáles son esos signos de isquemia? Principalmente la fiebre y la leucocitosis, como signos indirectos de que este paciente está haciendo una isquemia intestinal. ¿Ok? Fiebre, leucocitosis. Y por supuesto, resolver la causa obstructiva, que pudiera ser cualquiera de las que tenemos a la izquierda en el primer cuadro acá de etiología, o algunas otras. ¿Ok? Quiero cerrar esta parte haciendo un pequeño cuadrito acá dentro del síndrome adherencial, de bridas y adherencias. No olviden que la diferencia entre bridas y adherencias básicamente se basa con que las bridas son tejidos vascularizados. Se les llama también cuerdas porque son vasculares. Estos tejidos vascularizados, cuerdas, son de aparición tardía, o sea, aparecen días o semanas después de una cirugía. En cambio, las adherencias es un tejido avascular, laxo, y es de aparición precoz, temprana, que aparece después de algunas horas o días después de una cirugía. De hecho, la brida es lo que más frecuentemente obstruye, pero se le suele considerar como parte del mismo síndrome, ¿no? Síndrome adherencial, síndrome de bridas y adherencias. ¿Ok? Bien. Vamos ahora al vólvulo de sigmoides. Cuando hablamos de vólvulo de sigmoides estamos hablando de los vólvulos intestinales, y sigmoides no es el único, es el más frecuente, pero no es el único. ¿Qué es el vólvulo de sigmoides? Los vólvulos intestinales son torsiones, usualmente en sentido antihorario, torsión del intestino en sentido antihorario. El primer lugar, el más común, suele ser el sigmoides. Bueno, ese es el título, ¿no? Pero también existen vólvulos a nivel del ciego, los vólvulos cecales a nivel del colon transverso. Usualmente porque son zonas que tienen, ¿qué cosa? Mesenterio largo. Entonces acá voy a poner que tienen en común el mesenterio largo.
¿Ok? El vólvulo de sigmoides es más frecuente en varones mayores de 60 años. En cambio, el vólvulo de ciego es un poquito más frecuente en mujeres un poco más jóvenes, entre los 40 y 60 años. ¿Ok? Bueno, nos interesa sobre todo el del sigmoides, que es el más frecuente, y tiene como factores de riesgo principalmente, ya hemos puesto la presencia del mesenterio largo, pero sobre todo la edad, ser varón, ya hemos visto la edad mayor a 60 años, la dieta, una dieta basada principalmente en fibra, en carbohidratos, que genera a lo largo un megacolon, ¿no? Un aumento de la longitud y el tamaño del colon, que hace que el mesenterio sea grande también y eso se pueda torcer. Entonces, la dieta, el estreñimiento crónico en general. Bien, eso como factores de riesgo. La clínica característica del vólvulo de sigmoides corresponde en general a una obstrucción intestinal baja, es decir, presenta dolor muy intenso, un dolor, podríamos decir, súbito, de rápida instalación, dolor tres cruces. Se caracteriza por distensión abdominal y por vómitos. Estos vómitos pueden llegar a ser fecaloideos. Por supuesto que hay ausencia de eliminación de flatos y presencia a la auscultación de timbre metálico. Si auscultan, van a encontrar timbre metálico. Bien, ¿qué más les había dicho? No elimina flatos. Usualmente son varones ancianos. Los estudios diagnósticos de elección se basan en los estudios radiológicos. En la radiografía simple van a encontrar el signo del grano de café. El grano de café, o llamado también asa en omega, ¿no? Que no es otra cosa que la asa sigmoides dilatada, como ven acá. Esto es un grano de café, generalmente en una radiografía simple. El otro nombre, asa en omega. O podría ser una radiografía con contraste en el cual van a encontrar cómo el contraste poco a poco va reduciendo su grosor, su diámetro, generalmente cuando está llegando ya a la zona de torsión. ¿Está bien? Ese signo característico de la radiografía contrastada se denomina el pico de pájaro. El pico de pájaro está presente tanto en el vólvulo de sigmoides, incluso en el vólvulo de ciego. No olviden que además de los estudios radiológicos, tienen que ser como mínimo un hemograma, además de estudios del medio interno del paciente. Pero nos interesa en el hemograma la probable presencia de leucocitosis, que nuevamente está traduciendo una probable isquemia del intestino. En el tratamiento, en el manejo del vólvulo de sigmoides, tenemos que considerar, para empezar, los que no tienen signos de estrangulamiento, no estrangulamiento. ¿Y cómo sabemos que no tiene signos de estrangulamiento? Porque no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, no tiene signos probables de isquemia. Lo que se intenta inicialmente, no estrangulados de pocas horas de evolución, es una colonoscopía. Una devolvulación colonoscópica, por colonoscopía. En cambio, si el vólvulo ya tiene signos de estrangulamiento, ya está estrangulado, es decir, tiene probable fiebre, probable leucocitosis, como signos indirectos de isquemia, entonces tenemos que pasar a la resección del sigmoides. En este caso, voy a escribirlo acá, la sigmoidectomía. Resección intestinal, resección del sigmoides. Y la sigmoidectomía va luego acompañada, en casos no complicados, de anastomosis y en casos complicados de colostomía. Igual que como vimos en la diverticulitis, ¿no? Es decir, de que tienen que sacar el sigmoides, lo tienen que sacar, devolvular y sacar quirúrgicamente. Luego, cuando tienen los dos extremos, van a decidir si el paciente está en condiciones clínicas, en condiciones de medio interno, nutricionales, de unir en esa cirugía, anastomosan. Pero si no está en condiciones nutricionales, de infección, está séptico, etc., tienen que hacer una colostomía tipo Hartmann. ¿De qué depende entonces la decisión de colonoscopía y cirugía? Depende de la posibilidad de estrangulamiento, de isquemia, de necrosis intestinal. Entonces, si ya operan,
Si el paciente está en buen estado, lo anastomosan, lo que queda. Y si está en mal estado, lo colostomizan. Muy bien, esto como resumen del vólvulo de sigmoides y de la obstrucción intestinal en general.